A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y hoy día vamos a presentar un tema más dentro de lo que viene a ser la extensa rama de la odontología. Para esto tenemos como invitada a la rehabilitadora oral Andrea San Pedro. Hola Liz, un gusto para mí estar aquí, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a topar un tema muy interesante y bueno, me gustaría mucho tratar todas las inquietudes que tal vez las personas que nos están viendo en este momento pues puede estar pensando y bueno, vamos a ir tratando cada uno de estos temas. El tema que vamos a tratar son las carillas dentales. Y si bien van a decir este tema ya se ha tratado con anterioridad, pues exactamente les invitamos a que lo vean en la página de Telesucesos en www.telesucesos.net. Y lo que vamos a hacer hoy día va a ser enfatizar lo que son las ventajas y las desventajas de este tipo de tratamiento. Como hemos dicho con anterioridad, las carillas dentales son parte de lo que son los diseños de sonrisa. Y esto es algo que los pacientes demandan mucho al entrar al consultorio y por eso tienen que tener todo el conocimiento pleno sobre esta opción de tratamiento para poder decidir hacerlo o no hacerlo. Eso sí, Liz. Hoy día voy a tomar todos los temas y vamos a resolver esas inquietudes que a veces tienen los pacientes cuando van al consultorio para que quede muy en claro el tema sobre las carillas dentales, tanto directas como indirectas. Lo que me parece fantástico que trae con nosotros el día de hoy la doctora Andrea va a ser un caso clínico y esto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva para que podamos ir valorando lo que vemos nosotros como dentistas una vez que llegue el paciente. Esto viene a ser la primera fotografía de cuando llegue el paciente. Es así, Liz. Esta es una paciente que llegó a mi consulta. Ella quería hacerse un diseño de sonrisa, tenía estas carillas y ella tenía hecho un diseño de sonrisa anteriormente. Le habían hecho estas carillas que son de resina. Entonces ella tenía obviamente en boca algunos años, es por eso que ya comenzamos a ver el desgaste. Estas resinas se encuentran opacas, como tú puedes ver ahí, están sin brillo. Ya comenzaron a tener fracturas propias del uso de las mismas, ¿no? Tenía pigmentaciones, que es algo normal que se da en este tipo de carillas por el mismo envejecimiento de las mismas, ¿no? Entonces la paciente ya quería hacer un cambio, quería hacerse igual un diseño, quería modificar un poco la forma, el color también quiso modificarlo porque ella lo veía un tono muy amarillo, ¿no? Entonces vino a mi consultorio para yo evaluar el caso y ver qué tipo de carillas yo le recomendaba. En esta paciente decidimos utilizar otro tipo de carillas. Cambiamos estas carillas de resina para hacer unas carillas de cerámica. Fue mi recomendación. No, porque a mí me gusta mucho trabajar el tipo de carillas de cerámica, ya que tienen muchas ventajas. Obviamente las de resinas también se utiliza, también las utilizo en ciertos casos, pero me gusta más la cerámica. Trabajar cerámica me da más estética, tiene un brillo muy, muy natural. Además que la cerámica, lo que me gusta es lo resistente que son. Realmente el paciente se siente seguro con este tipo de restauraciones y también obviamente que duran un poco más de tiempo que lo que durarían unas resinas, ¿no? Entonces decidimos hacer el cambio. Estas son las ventajas que vemos. Primeramente, como tú mencionabas antes, estabas comenzando a mencionar, hay carillas directas e indirectas. Así Entonces es. Esto pautemos para ahorita para los televidentes, para irles guiando cuál viene a ser una carilla directa, cuál viene a ser una carilla indirecta. Exacto. Las carillas directas son aquellas que
Lo realizamos en ese momento en el consultorio, ¿sí? Son las carillas que el paciente va y me dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero hacerme un diseño de sonrisa, quiero cambiar mi sonrisa. Entonces, en ese momento podemos tomar fotografías, podemos hacer un estudio, hacemos un encerado si es necesario. Si los cambios van a ser mínimos, podemos hacerlo sin un encerado, bueno, eso va a depender de cada caso. Y que se comienza en la misma cita a colocar resina. Es con un material diferente, que en este caso sería la resina, y vamos colocando en capas y vamos dándole la forma que se desea, ¿no? La forma, el color, lo que tengamos que modificar. Esas son las directas, es decir, en ese momento se realiza en el consultorio. Como estábamos viendo en las diapositivas, y ahora lo vamos a ver a continuación, pues vamos a este caso desde distintos ángulos. Estamos viendo ahorita el caso y queremos ver qué tipo de cosas es lo que el paciente puede querer mejorar. Llega el paciente y pues primeramente lo que yo le diría personalmente sería el color. Exacto. Esta paciente, una de sus principales quejas era el color, ¿no? Además, como pueden ver ya en esta vista, que es una vista lateral, podemos ver ya las fracturas, se notan mejor que en la vista frontal, que fue la anterior fotografía que vimos. Entonces, en esta vista, como te das cuenta, en el lateral, que es la segunda pieza dental, ya ves tú la fractura, ¿no? Es decir, ella ya comiendo alguna cosa se le fracturó, y eso, aparte de retener placa bacteriana, se pigmenta. Entonces la paciente ya estaba molesta, además que a veces cuando la lengua topaba esta superficie se lastimaba. Es por eso, una de esas razones fue que ella decidió hacer el cambio de resinas. Ella quería cambiar sus carillas, quería cambiar de resinas a cerámica, que es otro tipo de material. No obstante, en este caso, te digo, obviamente la recomendación personal tuya fue las carillas de cerámica, pero sabemos que los pacientes vienen con una idea de lo que quieren y quieren eso. Entonces, si que la paciente hubiera dicho, quiero repetir las carillas de resina, ¿cómo podría haber sido? ¿Sería remover completamente la carilla y comenzar de nuevo, o únicamente parcharla? No, yo cuando hacemos este tipo de tratamientos, yo prefiero retirar todo y volver a colocar. Muchas veces, si tenemos una resina antigua, no se va a pegar de la misma manera con una nueva resina, ¿no? Además que obviamente la una ya tiene ciertos años y la otra sería nueva. Entonces es preferible retirar todo y volver a hacer la colocación de la nueva resina, ¿no? Es decir, volver a hacer las carillas. En esto de las carillas de resina, como estabas hablando tú, una de las desventajas de las carillas de resina es de que van perdiendo el brillo conforme pasa el tiempo. Así es, siempre se vuelven en las opacas. carillas de resina se le tiene que decir al paciente que se va a requerir un pulido anual. Es así. Cuando hacemos carillas con resina, los pacientes saben que ellos tienen que cada año darle un pulido, un mantenimiento a esas carillas, porque se opacan, ¿no? Se pierden su brillo y obviamente son más fáciles de coger color, de pigmentarse. Si es un paciente que es fumador y además tiene una alta ingesta de productos con pigmento, ya tú tienes que darle una advertencia, ¿no? Y su mejor opción no debería ser en este caso las carillas de resina o carillas directas, sino más bien un tipo de carillas indirectas, que serían las de porcelana. La diferencia de llamarlas directas e indirectas también tiene mucho que ver con que las directas, que estamos hablando que son de resina, se pueden realizar en una misma cita a menos de que se necesite un encerado diagnóstico. Las de indirectas se trabaja con el laboratorio y por ende normalmente requerimos más de una cita, si no son más de 2 citas. Primeramente sería la toma de impresión, después sería la prueba de porcelana y después podría ser el cementado. Se podría realizar solo 2 citas si es que ya viene perfecto en la segunda cita, pero si no, pues se podría realizar correcciones. Esto viene a ser de nuevo otra ventaja de lo que serían las carillas directas. Las carillas directas son más rápidas. Cuando ven por la tele, por la radio, que ven las publicidades que dicen sal con tus carillas en una misma cita, pues tienen que estar al tanto de que la opción de tratamiento que le están dando son carillas directas. Pero ahí podemos hablar de las desventajas de lo mismo, de las carillas de resina, que tienen un menor efecto estético que las carillas de porcelana. De ahí lo que los pacientes comienzan a oír ahorita, dicen resina, porcelana, y entra la duda del desgaste que se tiene que realizar en el diente para los mismos. Dicen, ¿será que se tiene que desgastar la misma cantidad o no? Exacto, muchos pacientes me preguntan lo mismo, siempre me dicen, doctora, con las de cerámica yo he escuchado que se desgasta más, se pierde más mi propio diente. Y no siempre es así. Realmente el desgaste va a depender de qué es lo que yo voy a modificar. Si es un paciente en el que voy a modificar el color
y tal vez, no sé, es una dentina que necesito hacer mayor desgaste para conseguir eso, obviamente va a desgastar más, sea con las carillas de resina o sea con las carillas de cerámica. Entonces, el desgaste de la pieza no va a depender mucho del material. Además, si yo tengo un diastema, es decir, dientes muy separados donde tengo espacios, o tengo dientes que son más pequeños de lo normal y queremos hacer un alargamiento, no voy a hacer un desgaste, o sea, apenas voy a hacer un pulido tanto en la una como en la otra, porque si ya de por sí es un tamaño pequeño, no lo voy a desgastar más. Entonces, cada caso es individual, entonces cada caso se tiene que analizar por separado. No se puede decir que con un material se desgasta más que con otro. Como se ve en la siguiente diapositiva, siguiendo analizando este caso clínico que tú nos traes, como estábamos hablando lo del color, si bien ya vamos a decidir cambiar estas carillas, pues lo que queda antes de hacer las carillas directas, no sé tu opinión profesional en esto, es si es que vamos a cambiar las carillas para exactamente desgastar menos, como tú estás hablando, cuando hay un color opaco vamos a poder desgastar menos y ya tenemos un desgaste aquí, si es que se va a requerir un blanqueamiento intermedio entre el cambio de carillas o no. Bueno, el blanqueamiento vamos a depender del paciente, ¿no? En este caso, en esta paciente, ella quería modificar su color. Como íbamos a hacer carillas solo en el sector anterior, hicimos carillas de canino a canino, es decir, los 6 primeros dientes, teníamos que el rato que ella sonría también se ven ciertas otras estructuras y no solo cuando sonría, también cuando hable. Entonces teníamos que hacer un cambio de color general, por eso optamos por la opción primera de hacer un blanqueamiento, ¿sí? Hicimos el blanqueamiento, esperamos 15 días y comenzamos con el diseño de sonrisa. Es lo que se recomienda hacer en este tipo de tratamientos, ¿sí? Realizar un blanqueamiento para que no se dé ese cambio excesivo, no es estético que solo ciertos dientes estén blancos y los otros dientes estén amarillos, o sea, estén pigmentados. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, si ya te vas a hacer un diseño de sonrisa, si vas a hacer un cambio como ese, pues realízalo bien y lo hacemos primero un blanqueamiento y posterior a eso hacemos las carillas. Intentando aclarar cómo sería el protocolo, en este caso llegó con las carillas fracturadas. Con las carillas fracturadas ahí realizaste el blanqueamiento antes de retirarlas. Sí, antes de retirarlo realicé el blanqueamiento. Obviamente se hace un aislamiento, ¿no? Porque uno tiene que hacer un buen aislamiento tratando de proteger los tejidos blandos, como es la encía. Entonces aislamos y aclaramos las otras piezas, las que no se iban a modificar, en las que no íbamos a colocar las carillas, ¿no? Las aclaramos y una vez que hicimos el aclaramiento, ahí sí comenzamos a hacer el tallado, como tú decías, las pruebas posteriores para, una vez terminado, poder cementar las carillas. Algo que quiero recalcar de lo que tú dijiste y no quiero que los televidentes lo pasen por alto es que después del blanqueamiento tocó esperar un lapso de 15 días. Exacto. Este lapso de 15 días viene a ser porque la superficie del diente después del blanqueamiento no queda apta para la adhesión. Entonces tenemos que esperar estos 15 días para que la superficie del diente vuelva a recuperar sus propiedades. Esto se tiene que informar siempre al paciente, porque habrá casos en los que el paciente preferirá primero realizar el cambio de carillas y después homogeneizar la sonrisa con el blanqueamiento, si es que tiene la urgencia de ya hacer el cambio estético de los dientes. Pero lo recomendable sería, pues, primeramente realizar el blanqueamiento y luego realizar el cambio de carillas. Así es, Liz. Yo siempre recomiendo primero hacer el blanqueamiento y después hacer las carillas. Como tú explicabas, solo en casos extremos, en casos donde, no sé, el paciente tiene alguna urgencia, pues se hace al contrario. Porque obviamente ya si tú sabes cuál es el color base que vamos a llegar, ya es más fácil hacer las carillas a ese color, a que tú imagines a qué color crees que va a llegar, ¿no? Y pongas un color que aparentemente tú creerías que va a llegar, y qué tal que luego podemos blanquearles un poco más o no podemos llegar a ese tono. Entonces es importante, es mejor seguir un orden, ¿no? Preferible, primero hacemos el aclaramiento y después las carillas. Esto sí tienen que saber siempre los pacientes de que cuánto se va a lograr blanquear el diente no es algo que se puede prevenir. Exacto. El diente va a ir respondiendo, porque muchas veces decimos se puede blanquear de 3 a 4 tonos y no pasa así. Exacto. Eso también viene a ser hablar un poco de las expectativas del paciente versus la realidad. Decimos, sí, se espera aclarar de 3 a 4 tonos, pero hay que ver cómo responde sus dientes. Porque muchos de estos pacientes que vienen por las carillas dentales vienen con unos dientes verdaderamente oscuros, que tienen una gran cantidad de dentina en la estructura del diente porque son dientes viejos, dientes que ya tienen varios años, dientes de pacientes que ya tienen varios años, y que por lo mismo la estructura interna del diente ha cambiado y que son dientes que tienen una coloración bien amarillenta. Entonces realizamos el blanqueamiento y lo que se logra aclarar no es mucho.
Entonces, por lo mismo, si es que realizamos las carillas con un blanco Hollywood, con un blanco tiza, luego de repente los dientes, listo, los que hicimos del diseño de sonrisa tienen un blanco espectacular, pero el resto de la sonrisa va a quedar totalmente no homogéneo, ¿no? No, y también tú como paciente tienes que también pensar que lo bonito de la estética, del diseño de sonrisa, es que los demás no tanto lo noten, siempre es como camuflar el cambio, ¿no? Como yo les digo, a veces llegan pacientes que quieren un blanco, como yo siempre digo, un blanco pared, o sea, el blanco así extremo, donde tú te sonríes y todo el mundo sabe que es un color artificial, o sea, que no son tus propios dientes, a un blanco más discreto, donde tú te sonríes y las personas ven el cambio, ven la diferencia, pero no saben aún cuál es el cambio que me hice, o sea, qué fue lo que me hice, solo ven una sonrisa más bonita, pero no saben qué pasó ahí. Eso es mucho más estético a estos cambios extremos de un blanco pared, como yo digo. Podemos decir que es mucho más estético, pero desafortunadamente para nosotros como profesionales estamos a merced de lo que quiere el paciente. Entonces, si es que el paciente desea el blanco pared, como tú lo dices, el blanco tiza, como lo digo yo, o blanco Hollywood, como lo vienen a vender incluso en las resinas, esto viene a ser, se tiene que dar el gusto al paciente, ¿no? Porque lo que se busca al hacer estos diseños de sonrisa, al hacer estas carillas dentales, siempre viene a ser la primera meta, cumplir, satisfacer al paciente en cuanto a lo que él espera. De ahí, como vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a ver cómo siguió este caso, cuál fue el resultado que obtuvimos. Ahí ya lo vemos con carillas, ¿no? Sí, ya ella decidió hacerse las carillas de cerámica. Bueno, obviamente le di todas las opciones, vimos todas las ventajas, desventajas de las mismas, hablamos de costos y una vez que ella tomó la decisión decidimos hacer este tipo de tratamiento. Hicimos estas carillas de cerámica en un material que se llama IMAX. Y la ventaja fue, obviamente, como ustedes pueden ver ahí, cambiamos el color. Como ya habíamos hecho anteriormente un aclaramiento, se ven más claros todos los dientes, no solo los dientes que están hechos las carillas. Tienen un brillo muy natural, ustedes ven la forma. A continuación también tengo otra diapositiva que ahí vemos ya la sonrisa, no hubo mayor modificación en cuanto a la sonrisa. La paciente tenía una sonrisa muy bonita, no nos tocó hacer mayores cambios de forma del diente, más era un poco el color y aprovechar de que tenía estas carillas antiguas de resina y cambiarlas simplemente. Entonces no hubo un cambio tal vez tan marcado, ¿no? Y como vemos en la siguiente diapositiva, ahí podemos apreciar mejor el antes y el después. Ahí vemos la paciente sonriendo. Antes tenía los dientes opacos, ya no tenían el brillo, el color, como pueden ver, eran más amarillos, estaban fracturadas las carillas y la forma también tenía otro tipo de forma. Decidimos darle una forma más oval, que es una forma más de diente femenino. Como estamos viendo en esta parte, en esto antes y después, pues primeramente, como estamos intentando recalcar las ventajas y desventajas, quiero enfatizar la diferencia de brillo que resulta. También podemos alegar que en la foto de la izquierda, en la que están las carillas de resina, exactamente son carillas antiguas, entonces no tienen el pulido ideal que se logra. Pero así tengan las carillas de resina, el pulido ideal, se utiliza todos los materiales que podemos utilizar, Viscosoflex, gomas, siliconas, microbrush, pasta de pulido, pues es muy difícil que con una resina se logre el mismo nivel de pulido que se logra con las cerámicas, exacto, ¿no? Yo siempre les explico al paciente y les digo, no voy a conseguir ese brillo porque obviamente eso es hecho bajo un horno con un glaseado, se le da un glaseado final, que es lo que le va a dar el brillo realmente de este tipo de material. En cambio, el pulido, como tú explicabas, que yo le voy a hacer en el consultorio, no voy a conseguir el mismo brillo y tal vez voy a conseguir en algún momento, como tú dijiste, en ese momento que terminé de hacer mis carillas, pero paulatinamente van a ir haciéndose opacas, porque es normal. Entonces, eso el paciente tiene que entender. Por eso en muchos de los casos, la mayoría de los pacientes se optan más por la opción de las carillas indirectas. Lo que se viene a hacer en esto de exactamente el pulido, nosotros estábamos diciendo de que se tiene que realizar un pulido anual, pero tenemos que ser francos en esto, aunque se realice el pulido anual, pues si bien se mantiene, pero no se mejora el nivel de pulido. Y muchas veces, pues sí, se irá disminuyendo la calidad de pulido que se logra. Por eso las carillas de resina, tanto como las carillas de cerámica,
solo tienen un tiempo de vida, un tiempo que deben estar en boca. Pero lo que sí debemos aclarar, ya que estamos hablando de ventajas y desventajas, es que el tiempo de vida de las carillas de cerámica va a ser mayor que el tiempo de vida de las carillas de resina. Así es. Exactamente por este factor pulido. Porque de ahí, en cuanto a factor filtración, no sé si va a haber alguna diferencia entre lo que vienen a ser resinas y cerámicas. Cuando hablamos de la cerámica, como es una estructura única que va a ir cementada en el diente, si tú haces un buen tallado, esa cementación tiene que ser perfecta, ¿no? Entonces la filtración va a disminuir. Cuando vamos hablando de carillas con resina, vamos a ir poniendo capa por capa, vamos haciendo aumentos, ¿no? Entonces probablemente si tú manejas muy bien la resina, si colocas capas ideales con los grosores ideales y vas colocándola y sellando, obviamente polimerizándola, no debería haber mayor filtración, ¿sí? Porque obviamente vas sellando una a una las capas, ¿sí? Pero es más propenso de que en estas colocaciones de una capa con otra capa, pues nos puede quedar una interfase. En cambio, por ejemplo, una cerámica que te viene una sola estructura que tú tomas y cementas. Más que nada, en lo que viene a ser las carillas indirectas que vamos a cementar, pues la cementación será un paso que máximo nos tomará 20 minutos entre el aislamiento y todo. Pero el realizar la carilla de resina ese rato, pues obviamente va a ser algo que nos va a tomar más tiempo, porque vamos a estar acondicionando el diente, primero con el ácido, después con el adhesivo y después cementando, como tú dices, capa por capa. Entonces estamos teniendo un mayor tiempo de trabajo que facilita que haya contaminación durante el mismo. Así es. Sí, es más cuando la paciente toma la opción de las carillas directas, es decir, en ese momento colocar la resina, la ventaja sería eso, o sea, que en una sola cita ya sale del consultorio con su cambio extremo. Pero ¿cuál es la desventaja? Que va a tener que programarse, que es una cita larga en la que, como tú decías, necesito el tiempo para colocar ácido, para colocar el bonding y para ir colocando los aumentos de resina, ¿no? Entonces, sí necesitamos darnos el tiempo, además que también se necesita hacer el pulido, que también lleva su tiempo, porque hay que hacer un muy buen pulido para que esa resina no se envejezca tan pronto que si tú no le harías un pulido. Yo más que nada te presento lo de la idea de que la resina tiene más microporosidad que la cerámica, ¿o no? Sí, tiene más microporosidad. Por eso también capta más pigmento. Exacto, por eso se pigmenta, obviamente cambia de color más rápidamente. Hablamos que las de cerámicas no hay el cambio de color, que normalmente sí hay en las de resina. Porque los televidentes que estén viendo ahorita y que estén siempre a la vanguardia en lo que es la odontología, van a saber que también existen las carillas semidirectas. Que esto viene a ser carillas que se realizan de resina, pero que son cementadas. Entonces, en esto tenemos la facilidad de que va a ser un trabajo cementado y que por este lado va a haber menos filtración y que pueden tener más durabilidad, pero tenemos la desventaja de que igual trabajamos con resina. Igual es un material con más microporosidades que igual va a permitir más de esta filtración. Exacto, son las carillas de cerómero. Como tú decías, es así. O sea, la ventaja es que ya vienen hechas en un bloque y solo es cementarlas, ¿no? Pero como desventaja es que el material no es de tan alta calidad como una cerámica. También si hablamos en cuanto a la calidad, la cerámica es más resistente. Entonces, por eso yo siempre doy dos opciones. Si quieres un tipo de carilla directa, resina. Y si quieres indirecta, cerámica. Es mejor a estar haciendo este tipo de carillas, como tú me decías, que son con cerómero. Sí. Recalquemos la parte del tiempo. ¿Cuánto tiempo duran unas carillas de resina versus cuánto tiempo duran unas carillas de cerámica? Más o menos, bueno, ¿cuánto tú ofreces a tus pacientes? ¿Qué rango ofreces? Eso va a depender de muchos factores, ¿sí? Va a depender del cuidado que les den a las carillas. Además, hay indicaciones. Cuando yo termino de hacer mis carillas, yo siempre les indico y les digo, usted de ahora en adelante no puede comer de tal manera. Por ejemplo, ya nos tenemos que olvidar de morder, di tú, la manzana, la pera directamente. Tienes que pensar en hacer cortes. Ya no puedes morder de la misma forma porque obviamente se pueden fracturar. Así sea una de cerámica, si tú no las cuidas, obviamente no van a durar el tiempo que tiene que durar. Además que otra recomendación que yo les doy a mis pacientes es que
ellos tienen que hacerse controles, y en estos controles vamos a ir viendo que la unión donde se une esta carilla al diente siempre se encuentre así, unida, sin filtración. Entonces cada 6 meses que vienen a su profilaxis, pues las vamos a ir revisando, ¿sí? Y una vez que cumplen con todo esto, además me gusta mucho utilizar las guardas oclusales nocturnas para que el paciente duerma con su guarda oclusal, y de tal manera que protejamos a estas carillas de hacer un movimiento errado como son las parafunciones. Entonces, si ya cumplimos con todos estos, tenemos el paciente tiene su guarda oclusal, el paciente las cuida las carillas, por ejemplo, una carilla de resina en un buen estado, se puede decir, con un brillo bastante aceptable, un color un color todavía blanco, pues está alrededor de unos 3 a 5 años las carillas de resina, ¿sí? Obviamente si las cuidas puedes tener más tiempo en boca, y unas carillas de cerámica se habla hasta unos 7 años si es que tú las cuidas bien, ¿sí? Hemos enfatizado hoy día varias de las ventajas y desventajas de lo que vienen a ser las carillas directas versus las carillas indirectas. Lo que no nos faltó, lo que nos estamos obviando a recalcar es obviamente la diferencia de precio, pero siempre queremos que ustedes tomen la decisión informada en mucho más que esto. Porque sí, las carillas de cerámica van a ser más costosas, pero estamos viendo estas ventajas como que van a durar más, que no van a requerir pulidos, porque los pulidos van a tener también un valor adicional, y que son pequeños detalles que van complementando en que a la larga el valor de las carillas directas de sus indirectas termine siendo muy similar. Entonces queremos que cuando ustedes acudan al dentista tengan toda esta otra gama de ventajas y desventajas para considerar. Es un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. Soy su odontóloga Lisette Naves. Les vamos a dejar el número de contacto para que nos puedan llamar ante cualquier cosa al 452-2296 o al 0998-961-458. No duden que también se pueden contactar con nosotros a nuestra página de Facebook @DentalAdvantage-UIO. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.